Cuando los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial, no tenían suficientes armas para sus tropas y dependían de las armas compartidas por sus aliados, particularmente Francia. Pero las necesidades de la guerra llevaron a la nación a dirigir su poder industrial hacia la fabricación de rifles, pistolas, escopetas y ametralladoras. Y durante toda la guerra, se continuaron realizando desarrollos en armas de fuego, ya que los armeros y soldados aprendieron lecciones valiosas y costosas sobre los tipos de armas necesarias en esta era moderna. Y cuando terminó la guerra en Europa, estalló otro tipo de conflicto dentro de los Estados Unidos, ya que gánsteres, ladrones de bancos y contrabandistas se enfrentaron a las fuerzas policiales armadas con armas más nuevas y poderosas con la evolución del arma de fuego. El general estadounidense John T. Thompson vio la necesidad de un nuevo tipo de arma para usar en la lucha en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Los rifles de cerrojo que llevaban los militares eran excelentes para el fuego a distancia, pero eran demasiado largos y lentos para recargar en la lucha dentro de las trincheras. Thompson quería una ametralladora pequeña y ligera que un soldado pudiera usar para barrer la trinchera, algo pequeño, ligero y que requiriera una formación mínima. El resultado fue la ametralladora Thompson, más conocida como la Tommy Gun. La Tommy Gun podría haber sido utilizada con un efecto mortal en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, excepto por el simple problema de que llegó demasiado tarde. Cuando el arma se completó, la guerra ya había terminado. El arma fue utilizada por los Marines de los Estados Unidos durante los conflictos en Nicaragua y Honduras, pero esto nunca iba a producir las ventas necesarias para un fabricante de armas. En cambio, la Tommy Gun encontró su camino en las manos de los policías en América y también en las manos de los hombres a los que perseguían. La Tommy Gun, con su distintivo cargador de tambor, se convirtió en un símbolo tan icónico de los gánsteres de la era de la prohibición y los ladrones de bancos de la era de la depresión, como lo hizo el revólver del oeste americano. Incidentes como la masacre del día de San Valentín le dieron a la Tommy Gun fama de ser el arma favorita de los gánsteres. Pero en realidad, el arma fue utilizada tanto o más por la policía que por los delincuentes. Otra arma militar que fue utilizada por algunos gánsteres fue el Browning Automatic Rifle, o Browning Automatic Rifle modelo M1918, que disparaba el cartucho Springfield .36. Clyde Barrow y su novia, Bonnie Parker, robaron rifles Browning Automatic Rifle de los arsenales de la Guardia Nacional y los modificaron para adaptarlos a sus propias necesidades. Barrow acortó su Browning Automatic Rifle al cortar el cañón hasta la misma longitud que el tubo del cilindro de gas, lo que facilitaba disparar desde un coche en movimiento. El Browning Automatic Rifle había sido desarrollado por el legendario armero John Moseph Browning para su uso durante la Primera Guerra Mundial. Estuvo listo un poco antes que el Thompson, pero aún así no llegó hasta finales de la guerra, con solo unas pocas unidades recibiendo el Browning Automatic Rifle antes de que se firmara el armisticio.
A medida que se avecinaba la Segunda Guerra Mundial, el ejército necesitaba una ametralladora ligera y portátil, y modificó el rifle Browning Automatic Rifle. El nuevo modelo 1918 A2 ya no contaba con una opción de disparo semiautomático. Solo usaba modo automático. El M1918 A2 también contaba con un bípode deslizante en el extremo del cañón para mayor estabilidad. El soldado Wilson Douglas Watson de la Marina de Estados Unidos usó con distinción el Browning Automatic Rifle en combate en Iwo Jima. Una imagen icónica de la Segunda Guerra Mundial es la foto de Joe Rosenthal de Marines estadounidenses izando la bandera en Iwo Jima. Esa fotografía fue tomada solo días después de una batalla de 5 semanas que resultó en la captura americana de la isla. El soldado Watson pertenecía al 2º Batallón, 9º Marines, 3ª División en Iwo Jima. Fue designado como tirador automático, dándole la responsabilidad del rifle automático Browning. Durante las acciones del 26 al 27 de febrero de 1945, el escuadrón de Watson fue inmovilizado por un intenso fuego desde las fortificaciones enemigas en las altas crestas rocosas y peñascos que dominaban la línea de avance. El soldado Watson asaltó solo un nido de ametralladoras, disparando su rifle para mantener inmovilizado al enemigo. Cuando estuvo en posición, lanzó una granada al interior. Corrió hacia la parte trasera de la fortificación para matar a los soldados enemigos en retirada. El escuadrón de Watson ahora pudo continuar su avance, pero nuevamente quedaron atrapados al pie de una pequeña colina. Watson y su portador de municiones escalaron la inclinación irregular bajo feroces barrajes de mortero y ametralladora, disparando desde la cadera mientras subía. Desde el lado opuesto de la colina, los soldados japoneses lo atacaron con granadas y morteros de rodilla. Se mantuvo valientemente erguido en su posición expuesta en la cima de la colina para poder disparar a las posiciones enemigas. Durante unos angustiosos 15 minutos, el soldado Watson mantuvo la colina bajo un fuego devastador, matando a 60 soldados enemigos antes de que se agotara su munición y el resto de su pelotón pudiera unirse a él. Después de eso, eliminó 2 posiciones enemigas más, rescatando a 4 marines que habían sido atrapados por su fuego. Durante el periodo de 2 días, el soldado Watson eliminó por sí solo a 90 soldados enemigos, llegando a ser conocido como el Regimiento de un Hombre. El 5 de octubre de 1945, el presidente Truman le otorgó la Medalla de Honor. El modelo 1918, A2 Browning Automatic Rifle de John Browning, fue la ametralladora ligera del ejército, mientras que otras 2 armas de Browning se usaron como ametralladoras mediana y pesada en la Segunda Guerra Mundial. El Pu-30M 1919 que Browning creó se basó en la ametralladora pesada M1917 usada en la Primera Guerra Mundial. Ese modelo fue un caballo de batalla que continuó sirviendo durante la Segunda Guerra Mundial. Pero Browning lo mejoró en diseños posteriores, resultando en que el M1919 se enfriaba por aire, con una cubierta de barril perforada, en lugar de una chaqueta de agua. Hubo múltiples variaciones en el M1919, pero la más común fue la A4. Tenía monturas fijas y flexibles para su uso en vehículos o por la infantería. La montura fija hizo del M1919 A4 un formidable arma defensiva a bordo de aviones bombarderos como el B-17 Flying Fortress. La montura flexible podía acoplarse a un trípode y ser operada por 2 infantes, tirador y cargador. Aunque el modelo 17 fue una ametralladora pesada en la Primera Guerra Mundial, la M1919 ahora es una ametralladora media. La ametralladora pesada también era Browning. Con la ametralladora M2 Browning de calibre 50, John Browning completó la trifecta de ametralladoras ligeras, medianas y pesadas de América en la Segunda Guerra Mundial. La M2 era similar en diseño a la M1919,
pero utilizaba un cartucho de calibre 50 mucho más grande, desarrollado al mismo tiempo que el arma. La M2 se creó para satisfacer una necesidad que los comandantes detectaron en la Primera Guerra Mundial. El ejército requería un arma capaz de penetrar vehículos y aeronaves enemigas fuertemente blindadas. La M2, también llamada Madeus, sirvió a esa necesidad en varios roles. Además de ser un arma de apoyo de infantería, era un cañón antiaéreo en algunos barcos, así como en tierra. También sirvió como arma primaria o secundaria en muchos vehículos blindados terrestres, y una versión de cañón ligero se utilizó en aviones. La Madeus puede usarse como rifle francotirador. Durante la Guerra de Vietnam, el sargento de artillería de los Marines de los Estados Unidos, Carlos Halfcock II, usaría un M2 montado en un alcance para matar al Viet Cong desde 2.500 yardas de distancia, casi 1,5 millas. Pero la mayoría de los infantes de marina no llevaban ametralladoras. Durante la Segunda Guerra Mundial llevaban el arma que el general George S. Patton Jr. llamó el mejor instrumento de batalla jamás ideado, el M1 Garand. A menudo simplemente llamado el Garand o el M1, el rifle fue diseñado por John Garand en el Arsenal de Springfield. El M1 Garand fue el primer arma semiautomática que sirvió como el arma de infantería estándar en cualquier país del mundo. Los soldados y marines de Estados Unidos que lo portaban tenían una ventaja distintiva sobre sus enemigos, disparando cartuchos de 36 a una velocidad mucho mayor que los rifles de cerrojo estándar desde un cargador de 8 rondas. El M1 Garand solía tener una bayoneta de 10 o 16 pulgadas adjunta, lo que lo convertía en un arma aún más formidable. Un soldado que rápidamente se calificó como experto con el M1 y demostró sus capacidades en combate fue el soldado John R. McKinney. El Regimiento 123 de Cota R. McKinney desembarcó en Luzón, la isla más grande de Filipinas, en febrero de 1945. Durante los siguientes meses, ellos y otras unidades estadounidenses, combinados con tropas filipinas, lograron recapturar las islas. Al final de la campaña, se encomendó al Regimiento 123 las operaciones de seguridad en las instalaciones de la bahía Dingalong en el lado oeste de Luzón. Mientras estaba en la bahía Dingalong, el soldado McKinney fue uno de varios hombres que manejaban un emplazamiento de ametralladora protegiendo el perímetro defensivo. A las 5:30 am del 11 de mayo de 1945, McKinney acababa de ser relevado de su turno nocturno en la ametralladora. Se había acomodado en la tienda que compartía con 2 guerrilleros filipinos y estaba a punto de quedarse dormido con su rifle M1 Garand acunado en sus brazos. Fue despertado por el sonido de las solapas de su tienda siendo abiertas. Pensando que sus amigos bromeaban, se sorprendió al ver que las solapas se abrieron y apareció un soldado del ejército imperial japonés con una espada en la mano. El soldado balanceó la espada hacia la cabeza de McKinney, pero solo logró cortar un poco del cuero cabelludo y parte de la oreja de McKinney. McKinney quedó atónito, pero su entrenamiento se activó de inmediato. Empujó la culata de su rifle directamente en la barbilla de su atacante. Cuando el soldado cayó, McKinney siguió con otro golpe, aplastando el cráneo del enemigo. Otro soldado japonés se precipitó, con la bayoneta por delante. McKinney le disparó en el pecho. Mientras luchaba por entender lo que acababa de suceder, los disparos fuera de su tienda lo dejaron claro. El campamento estaba bajo ataque. McKinney salió apresuradamente de su tienda. Escuchaba la lucha al norte, pero su deber era un contaminador al sur, donde la ametralladora no disparaba. A la luz tenue, miró hacia el pozo de la ametralladora. Podía ver a los hombres arrancando el camuflaje, luchando por maniobrar la ametralladora, soldados japoneses intentando girar el arma para disparar al campamento. McKinney disparó y mató a ambos hombres.
Luego vio a 2 japoneses más cerca, moviéndose hacia las carpas de comando. Ellos lo vieron en el mismo momento, cuando McKinney disparó primero, 2 disparos a la cabeza, y los soldados enemigos cayeron. Volvió a mirar la ametralladora, aún sin tripulación. No podía dejar que el enemigo la usara contra las fuerzas estadounidenses y filipinas. McKinney corrió hacia la ametralladora mientras los sonidos de la batalla al norte aumentaban. 2 soldados estadounidenses yacían cerca del nido de ametralladora. Uno estaba gravemente herido y el soldado de primera clase Morris Roberts intentaba ponerlo a salvo. Los guerrilleros filipinos que los acompañaban desaparecieron, tal vez para unirse a la batalla en el perímetro norte. McKinney seguía solo. El soldado de primera clase, Adolph Barrett, era un fusilero asignado para ayudar a proteger los morteros ubicados en la parte trasera de la posición de la ametralladora. Informó lo que vio. McKinney arrastró el arma atrás para evitar que los atacantes la usaran contra nosotros. Un artillero fue herido y el otro intentaba evacuarlo. Vi a unos 10 japoneses armados con rifles, bayonetas y postes puntiagudos acercándose, pero temía disparar por miedo a herir a mis amigos. Luego me enfrenté a los japoneses infiltrados que intentaban llegar a nuestros morteros. Pronto, escuché gritos y gemidos del enemigo provenientes de la dirección de McKinney. 10 soldados imperiales japoneses se abalanzaron hacia y luego dentro del pozo de la ametralladora. El soldado Roberts describió más tarde lo que vio mientras intentaba ayudar a su camarada herido. McKinney disparó una ráfaga corta, matando a los 2 primeros atacantes. Luego el lugar pareció llenarse de japoneses. Disparando a uno, golpeando a otro con la culata de su rifle, pateando a otro, luego arrastrando la ametralladora, atrajo suficiente atención para permitirme llevar al hombre herido de vuelta a una posición cubierta para primeros auxilios. En la pelea, la propia ametralladora se atascó. McKinney solo contaba con su rifle para rechazar al enemigo que avanzaba en oleadas. Mientras los japoneses lanzaban granadas y dirigían proyectiles de mortero de rodilla hacia el perímetro que defendía, McKinney respondió con fuego de rifle preciso, derribándolos uno por uno. Siguió moviéndose, cambiando de posición y recogiendo más munición. Cuando su arma se quedaba sin municiones, la invertía y golpeaba a los atacantes hasta la muerte con la culata del rifle. En un momento, presenció a 4 soldados japoneses moviéndose cerca de la posición donde sabía que el soldado Roberts estaba cuidando al soldado herido. McKinney saltó de su escondite, poniéndose entre el enemigo y sus amigos. Disparó a 3 de los soldados, recargó y disparó al cuarto antes de que pudieran responder. Durante más de 30 minutos, el soldado Honor McKinney libró una guerra privada contra probabilidades abrumadoras. Se le atribuye oficialmente la muerte de 40 soldados enemigos, pero algunos informes sugieren que el número fue mucho mayor. El ataque en el perímetro norte fue superado y los soldados estadounidenses se trasladaron al perímetro sur para ayudar en la defensa. Cuando llegaron, encontraron una playa cubierta con los cuerpos del enemigo. El sargento técnico Alfred Johnson describió la escena. Hallamos a McKinney en posición de disparo en su ametralladora, sangrando de la oreja izquierda y con dificultad para respirar. Nos aseguró que estaba bien. Había 38 japoneses recién asesinados apilados, 2 y 3 de profundidad en su acercamiento a la posición y alrededor del arma, y 2 más yacían cerca del mortero de rodilla. Al revisar los cuerpos, hallamos muchos cráneos fracturados y contusiones causadas por la culata del rifle y los pies de McKinney. Por sus acciones ese día, J. Starr R. McKinney fue ascendido a sargento y el 23 de enero de 1946 se le otorgó la Medalla de Honor en una ceremonia en la Casa Blanca.
Mientras colocaba la medalla alrededor del cuello del sargento McKinney, el presidente Truman comentó: «No hay mayor honor en el mundo. Para decirte la verdad, preferiría haber ganado una de estas que ser presidente». Haciendo el rifle aún más versátil, el lanzagranadas M7 se podía acoplar al Garand para disparar granadas. Con forma de tubo, el M7 se ajustaba sobre el cañón del Garand. Se ponía un cartucho en blanco en el rifle. Al disparar, el gas del cartucho en blanco impulsaba la granada a cientos de yardas. El M1 Garand fue el rifle de servicio estándar en la Segunda Guerra Mundial, pero no era el arma adecuada para soldados con deberes especializados. El equipo de ametralladora o mortero, por ejemplo, ya estaba muy cargado. Un arma más ligera sería menos engorrosa y facilitaría su trabajo, pero las armas de mano no tenían suficiente poder de fuego al ser atacados. En la Segunda Guerra Mundial, los ataques alemanes Blitzkrieg a objetivos estratégicos también podían involucrar al personal, oficiales de sede y unidades de apoyo en combates repentinos. La solución era un rifle automático ligero. El ejército de Estados Unidos evaluó varios diseños en 1941 y eligió el modelo de Winchester, la carabina M1. La carabina M1 de 5 libras y 7 onzas disparaba una ronda de pistola de 30 calibres con un alcance efectivo de aproximadamente 200 yardas. Un modelo posterior, el M1A1, añadió una culata de alambre de metal plegable, convirtiéndolo en un excelente arma de fuego para paracaidistas. La carabina M1 es un arma extremadamente portátil, práctica, muy ligera y dispara un cartucho de pistola de 30 calibres. Toma un pequeño cargador de caja, aquí contiene 20 rondas. Funciona con el pistón de corto recorrido desarrollado por un nortecarolinense llamado David Williams. Es un arma muy efectiva, desarrollada como respuesta directa a las tácticas de Blitzkrieg alemanas. Enfrentando a los soldados de los Estados Unidos y sus M1 Garands, semiautomáticos en el Teatro de Operaciones del Pacífico, estaban los soldados japoneses portando rifles Arasaka tipo 90 y 9 de cerrojo. Tras la guerra, miles de tipo 99 llegaron a Estados Unidos como trofeos de soldados americanos. Alemania, otra gran potencia del eje, también dio a sus soldados rifles de cerrojo de alta calidad. El Karabiner 98K era el más reciente en una línea de confiables rifles del diseño Mauser, remontándose al G98 de la Primera Guerra Mundial. Fue utilizado por los soldados alemanes en todos los frentes y durante toda la guerra. El K98 era muy apreciado por su precisión a 500 metros sin miras o a 1000 con un alcance. Pero su cadencia no igualaba a la de Garand. No solo los alemanes usaron el K98. Los rifles también eran populares entre los rivales de Alemania. Las fuerzas soviéticas aprovecharon los K98 capturados en los primeros años de la guerra, ante la falta de armas propias. El rifle estándar para las fuerzas soviéticas era el modelo de rifle Mosin Nagant 1891-30. Los rifles Mosin Nagant se remontan a los años 1880, cuando el gobierno imperial ruso buscó un diseño de rifle que pudiera competir con los Mausers, los Lee Medfords, los Krag-Jurgensons y otros rifles de cerrojo repetitivo. El capitán Sergei Ivanovich Mosin, del ejército ruso, diseñó el rifle que lleva su nombre en los años 1880 y en 1891 su arma fue elegida para las fuerzas imperiales rusas, incorporando elementos del cargador diseñado por el belga Léon Nagant.
Se hicieron modificaciones al rifle Mosin Nagant a lo largo de los años, y durante la Segunda Guerra Mundial, la variante más común fue el diseño de 1930. El modelo 9130 mantuvo la acción de cerrojo robusta y eficiente y el cargador de los modelos anteriores. La longitud del cañón se redujo 2 pulgadas, dando al rifle una longitud total de aproximadamente 48 pulgadas y media. Se agregó una guarda superior y se recalibraron las miras traseras. Un alcance montado convirtió una variante del 9130 en el rifle de francotirador más fabricado en la historia. Este es el rifle que usó la mayor Lyudmila Pavlichenko, la francotiradora más exitosa de la historia. Pavlichenko, ya experta tiradora, se ofreció como voluntaria cuando Alemania invadió Rusia en 1941. Fue una de las 2.000 francotiradoras rusas en la Segunda Guerra Mundial y una de las únicas 500 que sobrevivieron. Se le atribuyeron 309 bajas confirmadas, que incluían a 36 francotiradores enemigos. El Mosin Nagant 9130 seguía siendo un rifle de cerrojo con una tasa de fuego lenta y predecible frente a armas modernas. Después de la invasión alemana, los soviéticos comenzaron a producir en masa una ametralladora de fuego selectivo y alimentada por cargador, la PPSH-41. La Pistolet Pulemiot Shpagina 41, versión simplificada de un arma previa, se fabricaba casi totalmente con acero estampado. Esto la hizo perfecta para la producción en masa, y para la primavera de 1942, las fábricas en Moscú estaban produciendo 3.000 Pistolet Pulemiot Shpagina 41 al día. Estados Unidos, con su gran poder industrial, reconoció el valor de las armas producidas en masa. En los primeros años de la guerra se utilizó ampliamente la ametralladora Thompson. Paracaidistas y batallones Rangers de Estados Unidos en Europa la consideraron muy efectiva en operaciones especiales. En el Teatro del Pacífico, los Marines usaron la Thompson de forma limitada y preferían la potencia del rifle Browning Automatic Rifle. El ejército de los Estados Unidos buscaba un reemplazo para la Thompson, algo más ligero y fácil de fabricar. La ametralladora subfusil M3 de calibre 45 satisfizo esas demandas. Con poco más de 8 libras, el arma disparaba 450 rondas por minuto y era más precisa que la Thompson. Se estampó de forma parecida a una herramienta de mecánico, lo que originó sus apodos, pistola de grasa o el engrasador. Los retrasos en la producción impidieron que el M3 viera mucha acción durante la Segunda Guerra Mundial, pero él y un desarrollo posterior, el M3A1, serían utilizados una década después en la Guerra de Corea. La Segunda Guerra Mundial apenas había terminado antes de que comenzara la Guerra Fría. La Unión Soviética y los Estados Unidos se enfrentaron como las únicas 2 superpotencias del mundo, y sus diferencias ideológicas hicieron que el conflicto militar pareciera inevitable. Pero en esos primeros años, aunque la tensión era palpable, aún no estaba claro el alcance de la amenaza soviética. Lo que estaba claro era el enorme costo de mantener un ejército grande, bien equipado y bien entrenado. En 1945 el gasto en defensa representaba casi el 90% del gasto federal total, frente al 18% en 1940. Los recortes presupuestarios redujeron aún más las fuerzas, y para junio de 1947 el ejército constaba de menos de 700.000 soldados de tierra y 300.000 aviadores. Aunque seguía siendo considerable para un ejército en paz, la pérdida de personal implicó menos especialistas y un rápido deterioro del equipo. Mientras tanto, el país de Corea estaba saliendo de 40 años de control por el Imperio japonés y estaba siendo dividido entre las fuerzas comunistas en el norte y las fuerzas nacionalistas en el sur. La nación se dividió en dos en el paralelo 38.
En el sur, los Estados Unidos mantenían un pequeño número de asesores militares. Los soviéticos dominaban la mitad norte, que estaba llena de soldados coreanos comunistas que acababan de ayudar a las fuerzas de Mao Zedong a tomar el control de China. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte, con la aprobación soviética y China, invadió Corea del Sur. Estados Unidos persuadió al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para crear un Comando de las Naciones Unidas, que defendiera a Corea del Sur bajo su liderazgo y el del general Douglas MacArthur. Los Estados Unidos llevarían al conflicto coreano muchas de las mismas armas que les sirvieron bien en la Segunda Guerra Mundial. El rifle Browning Automatic Rifle M1918A2, el M1 Garand y variantes como el rifle de francotirador M1C, la carabina M1 y el M2 con un cargador de 30 cartuchos, el Thompson M1A1 y la ametralladora pesada M3A1, la Ma-Deuce. Las armas soviéticas de la Segunda Guerra Mundial también estuvieron en Corea, ahora en manos de los enemigos de Estados Unidos. El Ejército Voluntario del Pueblo Chino Comunista y el Ejército Popular de Corea del Norte estaban armados con copias licenciadas de la ametralladora Pistolet Pulemiot Shpagina 41, llamada la 50 china. También tenían muchas de las originales, ya que los soviéticos proporcionaron grandes cantidades de Pistolet Pulemiot Shpagina 41 a las fuerzas guerrilleras comunistas. Menos precisa que la M1 Garand, la PPSH-41 fue un arma poderosa en el combate de jungla a corta distancia. Aunque el campo de batalla estaba en Corea, la guerra era en realidad parte de una lucha más grande entre los Estados Unidos y la amenaza comunista planteada por la Unión Soviética y China. Aunque el conflicto principal en Corea terminó, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética siguió. De hecho, en el momento del armisticio que terminó los principales combates en la Guerra de Corea en julio de 1953, los Estados Unidos ya habían estado involucrados en otro país del sudeste asiático durante 3 años. El pequeño número de asesores militares en Vietnam en ese momento aumentaría dramáticamente a principios de los 60, ya que una vez más los Estados Unidos lucharían una guerra por proxy en el sudeste asiático contra fuerzas apoyadas por los soviéticos y la República Popular de China. Y llevarían a esa lucha el último y el mejor arma estadounidense, el M-16. Gracias por ver. Si quieres apoyarnos para crear más contenido histórico como este, dale me gusta, comenta y comparte este video con otros aficionados. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte para ayudar a mantener la historia en marcha.